Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga. El tema de esta enseñanza es oración y fe. Los huéspedes de cierto hotel se sentían incómodos por los repetidos rasgueos del piano, realizados por una niña que no tenía conocimientos de música. Se quejaron al propietario para que pusiera fin a la molestia. Lamento que estés molesto, dijo. Pero la muchacha es hija de uno de mis mejores invitados. Apenas puedo pedirle que no toque el piano. Pero su padre, que estará ausente unos días, regresará mañana. Entonces podrás acercarte a él y arreglar el asunto. Cuando el padre regresó, encontró a su hija en la sala de recepción y, como de costumbre, golpeando el piano. Caminó detrás de la niña y, rodeándole los hombros con los brazos, tomó sus manos entre las suyas y tocó una música bellísima. Así puede ser con nosotros, y así será, algún día venidero. En este momento, poco podemos producir más que clamor y discordia, pero, un día, el Señor Jesús tomará nuestras manos de fe y oración, y las usará para hacer surgir la música de los cielos. Añón. La fe genuina, auténtica, debe ser definitiva y libre de dudas. No simplemente de carácter general, no una mera creencia en el ser, la bondad y el poder de Dios, sino una fe que cree que las cosas que Él dice, sucederán. Así como la fe es específica, así también la respuesta será definitiva, todo lo que diga tendrá lo que diga. La fe y la oración seleccionan las cosas, y Dios se compromete a hacer las mismas cosas que la fe y la oración perseverante le proponen y le piden que realice. La versión revisada americana traduce el versículo 24 del capítulo 11 de Marcos de la siguiente manera: Por tanto os digo, todo lo que oréis y pidáis, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. La fe perfecta siempre guarda lo que pide la oración perfecta. Cuán grande e incalificada es el área de operación, el todas las cosas en absoluto, cuán definida y específica es la promesa, los tendréis. Nuestra principal preocupación es nuestra fe, los problemas de su crecimiento y las actividades de su vigorosa madurez. Una fe que capta y mantiene en su poder las mismas cosas que pide, sin vacilación, duda o temor, esa es la fe que necesitamos, una fe como una perla de gran precio, en el proceso y la práctica de la oración. La declaración de nuestro Señor sobre la fe y la oración citada anteriormente es de suma importancia. La fe debe ser definitiva, específica, una solicitud incondicional e inequívoca de las cosas solicitadas. No debe ser algo vago, indefinido y sombrío, debe ser algo más que una creencia abstracta en la voluntad y la capacidad de Dios para hacer algo por nosotros. Es ser definido, específico, pidiendo y esperando las cosas que pedimos. Note la lectura de Marcos 11:23. Y no dudará en su corazón, sino que creerá que lo que dice será hecho, tendrá todo lo que diga. En la medida en que la fe y la petición sean definitivas, así también lo será la respuesta. La ofrenda no debe ser otra cosa que las cosas por las que se oró, sino las cosas reales buscadas y nombradas. Tendrá todo lo que diga. Todo es imperativo, Él tendrá. La concesión será ilimitada, tanto en calidad como en cantidad. La fe y la oración seleccionan los temas de petición, determinando así lo que Dios debe hacer. Tendrá todo lo que diga. Cristo se mantiene dispuesto a suplir exacta y plenamente todas las exigencias de la fe y la oración.
Si la orden dada a Dios se hace clara, específica y definida, Dios la cumplirá exactamente de acuerdo con los términos presentados. La fe no es una creencia abstracta en la palabra de Dios, ni una mera credibilidad mental, ni un simple asentimiento del entendimiento y la voluntad, ni es una aceptación pasiva de los hechos, por sagrados o completos que sean. La fe es una operación de Dios, una iluminación divina, una energía santa implantada por la palabra de Dios y el Espíritu en el alma humana, un principio espiritual y divino que toma de lo sobrenatural y lo convierte en algo aprehensible por las facultades del tiempo y del tiempo. Sentido. La fe trata con Dios y es consciente de Dios. Se trata del Señor Jesucristo y ve en él un Salvador. Trata con la palabra de Dios y se apodera de la verdad. Trata con el Espíritu de Dios y está energizado e inspirado por su fuego santo. Dios es el gran objetivo de la fe, porque la fe descansa todo su peso en su palabra. La fe no es un acto del alma sin objetivo, sino mirar a Dios y descansar en sus promesas. Así como el amor y la esperanza tienen siempre un objetivo, también lo tiene la fe. Fe no es creer cualquier cosa, es creerle a Dios, descansar en Él, confiar en su palabra. La fe da origen a la oración y se fortalece, golpea más profundamente, se eleva más alto, en las luchas y luchas de las poderosas peticiones. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la seguridad y realización de la herencia de los santos. También la fe es humilde y perseverante. Puede esperar y orar, puede quedarse de rodillas o tumbarse en el polvo. Es la gran condición de la oración, la falta de ella está en la raíz de toda oración pobre, oración débil, oración pequeña, oración sin respuesta. La naturaleza y el significado de la fe son más demostrables en lo que hace que en razón de cualquier definición que se le dé. Por lo tanto, si examinamos el registro de la fe que se nos da en ese gran cuadro de honor, que constituye el capítulo 11 de Hebreos, vemos algo de los maravillosos resultados de la fe. ¡Qué lista tan gloriosa es la de estos hombres y mujeres de fe! ¡Qué maravillosos logros se registran allí y se atribuyen al crédito de la fe! El escritor inspirado, agotando sus recursos al catalogar a los santos del Antiguo Testamento, que fueron ejemplos tan notables de fe maravillosa, finalmente exclama: ¿y qué más diré? Porque se me acabaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, también de David, de Samuel y de los profetas. Y luego el escritor de Hebreos continúa nuevamente, en un tono maravilloso, contando las hazañas no registradas realizadas mediante la fe de los hombres de la antigüedad, de quienes el mundo no era digno. Todos estos, dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Qué era de logros gloriosos comenzaría para la Iglesia y el mundo, si tan solo pudiera reproducirse una raza de santos de fe tan poderosa, de oración tan maravillosa? No es lo intelectualmente grande lo que la Iglesia necesita, ni son hombres ricos lo que los tiempos exigen. No son personas de gran influencia social lo que este día requiere. Por encima de todos y de todo lo demás, son los hombres de fe, los hombres de poderosa oración, los hombres y mujeres a la manera de los santos y héroes enumerados en Hebreos, quienes alcanzaron buen testimonio mediante la fe, de que la Iglesia y el mundo entero de las necesidades de la humanidad. Muchos hombres, hoy en día, obtienen un buen informe por su donación de dinero, sus grandes dones mentales y talentos, pero pocos son los que obtienen un buen informe por su gran fe en Dios, o por las cosas maravillosas que se están logrando a través de su gran oración. Hoy, más que en cualquier otro momento, necesitamos hombres de gran fe y hombres grandes en la oración. Estas son las dos virtudes cardinales que hacen grandes a los hombres a los ojos de Dios, las dos cosas que crean condiciones de verdadero éxito espiritual en la vida y obra de la Iglesia.
Nuestra principal preocupación es velar por que mantengamos una fe de tal calidad y textura que cuente ante Dios, que capta y guarda las cosas que pide, sin duda y sin miedo. La duda y el miedo son los enemigos gemelos de la fe. A veces, de hecho, usurpan el lugar de la fe, y aunque oramos, es una oración inquieta la que ofrecemos, inquietos y a menudo quejándonos. Pedro no pudo caminar sobre Genesaret porque permitió que las olas rompieran sobre él y anularan el poder de su fe. Apartando sus ojos del Señor y contemplando el agua que lo rodeaba, comenzó a hundirse y tuvo que clamar pidiendo ayuda: Señor, sálvame o perezco. Nunca se deben albergar dudas ni albergar temores. Que nadie abrigue la ilusión de ser un mártir del miedo y la duda. No honra la capacidad mental de ningún hombre el albergar dudas sobre Dios, y tal pensamiento no puede derivar de ningún consuelo. Nuestros ojos deben apartarse de nosotros mismos, de nuestra propia debilidad y permitirse descansar implícitamente en la fuerza de Dios. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa de galardón. Una fe sencilla y confiada, que vive el día a día y deposita su carga sobre el Señor a cada hora del día, disipará el miedo, alejará los recelos y librará de la duda. Por nada os afanéis, sino que en todo, con súplica y oración, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Esa es la cura divina para todo temor, ansiedad y preocupación indebida del alma, todos los cuales son muy similares a la duda y la incredulidad. Esta es la receta divina para asegurar la paz que sobrepasa todo entendimiento y mantiene el corazón y la mente en quietud y paz. Todos debemos fijarnos bien y prestar atención a la advertencia dada en Hebreos: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. También debemos protegernos de la incredulidad como lo haríamos contra un enemigo. Es necesario cultivar la fe. Necesitamos seguir orando: Señor, aumenta nuestra fe, porque la fe es susceptible de aumentar. El tributo de Pablo a los tesalonicenses fue que su fe creció enormemente. La fe aumenta con el ejercicio, con su puesta en práctica. Se nutre de pruebas dolorosas. Para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada para alabanza, honra y resplandor en la aparición de Jesucristo. La fe crece al leer y meditar en la palabra de Dios. Lo mejor de todo es que la fe prospera en una atmósfera de oración. Sería bueno si todos nos detuviéramos y nos preguntáramos personalmente: ¿tengo fe en Dios? ¿Tengo fe verdadera, fe que me mantiene en perfecta paz, en las cosas de la tierra y en las cosas del cielo? Esta es la pregunta más importante que un hombre puede plantear y esperar respuesta. Y hay otra pregunta, muy similar a ella en significado e importancia: ¿realmente oro a Dios para que me escuche y conteste mis oraciones, y realmente oro a Dios para recibir directamente de Dios las cosas que le pido? Se afirmó que César Augusto encontró a Roma como una ciudad de madera y la dejó como una ciudad de mármol. El pastor que logra cambiar a su pueblo de un pueblo sin oración a un pueblo de oración, ha hecho un trabajo mayor que el de Augusto al cambiar una ciudad de madera a mármol. Y después de todo, esta es la labor principal del predicador. Principalmente, está tratando con personas que no oran, con personas de quienes se dice: Dios no está en todos sus pensamientos. Se encuentra con gente así en todas partes y todo el tiempo. Su tarea principal es hacer que dejen de olvidarse de Dios, de estar faltos de fe, de estar sin oración, para que se conviertan en personas que oran habitualmente, que creen en Dios, lo recuerdan y hacen su voluntad. El predicador no es enviado simplemente para inducir a los hombres a unirse a la iglesia, ni simplemente para lograr que lo hagan mejor. Es lograr que oren,
que confíen en Dios y que lo mantengan siempre ante sus ojos, para que no pequen contra Él. La obra del ministerio es transformar a los pecadores incrédulos en santos que oran y creen. El llamado surge por autoridad divina: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Podemos vislumbrar la tremenda importancia de la fe y el gran valor que Dios le ha dado cuando recordamos que Él la ha hecho la única condición indispensable para ser salvo. Por gracia sois salvos mediante la fe. Así, cuando contemplamos la gran importancia de la oración, encontramos inmediatamente la fe a su lado. Por la fe somos salvos y por la fe permanecemos salvos. La oración nos introduce a una vida de fe. Pablo declaró que la vida que vivió, la vivió por fe en el Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó por él, que caminó por fe y no por vista. La oración depende absolutamente de la fe. Prácticamente no existe fuera de él y no logra nada a menos que sea su compañero inseparable. La fe hace que la oración sea eficaz y, en cierto sentido importante, debe precederla. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan con diligencia. Antes de que comience la oración hacia Dios, antes de que se prefiera su petición, antes de que se den a conocer sus peticiones, la fe debe haber seguido adelante, debe haber afirmado su creencia en la existencia de Dios. Debe haber dado su consentimiento a la graciosa verdad de que Dios es recompensador de los que diligentemente buscan su rostro. Este es el paso principal en la oración. En este sentido, si bien la fe no trae la bendición, coloca la oración en posición de pedirla y conduce a otro paso hacia la realización, al ayudar al peticionario a creer que Dios puede y está dispuesto a bendecir. La fe hace que la oración funcione, despeja el camino hacia el propiciatorio. Da seguridad, en primer lugar, de que hay un propiciatorio, y que allí el sumo sacerdote espera las oraciones y los ruegos. La fe abre el camino para que la oración se acerque a Dios. Pero hace más. Acompaña la oración en cada paso que da. Es su compañera inseparable y cuando se hacen peticiones a Dios, es la fe la que convierte el pedido en obtención. Y la fe sigue a la oración, ya que la vida espiritual a la que la oración conduce al creyente es una vida de fe. La única característica destacada de la experiencia a la que los creyentes son llevados a través de la oración no es una vida de obras, sino de fe. La fe fortalece la oración y le da paciencia para esperar en Dios. La fe cree que Dios es recompensador. Ninguna verdad se revela más claramente en las Escrituras que esta, y ninguna es más alentadora. Incluso el armario tiene su recompensa prometida: el que ve en secreto, te recompensará en público, mientras que el servicio más insignificante prestado a un discípulo en el nombre del Señor, seguramente recibe su recompensa. Y a esta preciosa verdad la fe da su más sincero asentimiento. Sin embargo, la fe se reduce a una cosa en particular: no cree que Dios recompensará a todos, ni que es recompensador de todos los que oran, sino que es recompensador de los que le buscan diligentemente. La fe descansa su cuidado en la diligencia en la oración, y da seguridad y aliento a los buscadores diligentes de Dios, porque son ellos, solos, quienes son ricamente recompensados cuando oran. Necesitamos que se nos recuerde constantemente que la fe es la única condición inseparable del éxito de la oración. Hay otras consideraciones que entran en juego, pero la fe es la condición final, la única indispensable, de la verdadera oración. Como está escrito en una declaración primaria y familiar, sin fe, es imposible agradarle. James expresa esta verdad muy claramente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que vacila, o duda,
es como una ola del mar, impulsada por el viento y sacudida. Porque no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La duda siempre está prohibida, porque es un enemigo de la fe y obstaculiza la oración eficaz. En la primera epístola a Timoteo, Pablo nos da una verdad invaluable relativa a las condiciones para orar con éxito, que establece así: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni duda. Todo cuestionamiento debe ser vigilado y evitado. El miedo y la aventura no tienen cabida en la verdadera oración. La fe debe afirmarse y ordenar a estos enemigos que se aparten en oración. No se puede atribuir demasiada autoridad a la fe, pero la oración es el cetro con el que señala su poder. Cuánta sabiduría espiritual hay en el siguiente consejo escrito por un eminente teólogo anciano. Serías liberado de la esclavitud de la corrupción, él pide. Crecerías en gracia en general y en gracia en particular. Si lo deseas, tu camino es sencillo. Pidan a Dios más fe. Ruégale mañana, tarde y noche, mientras caminas por el camino, mientras estás sentado en la casa, cuando te acuestas y cuando te levantas, pídele simplemente que imprima más profundamente las cosas divinas en tu corazón, que te dé más y más de la sustancia de las cosas que esperas y de la evidencia de las cosas que no ves. Las Sagradas Escrituras proporcionan grandes incentivos para orar, y nuestro Señor cierra su enseñanza sobre la oración con la seguridad y la promesa del cielo. La presencia de Jesucristo en el cielo, la preparación que está haciendo allí para sus santos y la seguridad de que volverá a recibirlos, como todo esto ayuda al cansancio de la oración, fortalece sus conflictos y endulza su arduo trabajo. Estas cosas son la estrella de la esperanza para la oración, la enjugación de sus lágrimas, la puesta del olor del cielo en la amargura de su llanto. El espíritu de peregrino facilita enormemente la oración. Un espíritu atado a la tierra y satisfecho con la tierra no puede orar. En un corazón así, la llama del deseo espiritual se apaga o arde en un tenue resplandor. Las alas de su fe están cortadas, sus ojos filmados, su lengua silenciada. Pero aquellos que con fe inquebrantable y oración incesante esperan continuamente en el Señor, renuevan sus fuerzas, levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida.